de 1947, Pío XII publicó la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, en la que declara, por virtud de su suprema autoridad, las palabras que son necesarias para que sea válida una ordenación sacerdotal. Habla Pío XII. Después de invocar la luz divina con nuestra suprema autoridad apostólica y a ciencia cierta, declaramos y en cuanto sea preciso decretamos y disponemos, en la ordenación presbiteral, la materia es la primera imposición de manos del obispo que se hace en silencio. La forma de la ordenación consta de las palabras del prefacio, de las que son esenciales y por tanto requeridas para la validez, las siguientes. Da, te rogamos, Padre omnipotente, a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, para que alcance, recibido de ti, oh Dios, el cargo del segundo mérito, y muestre con el ejemplo de su conducta la severidad de las costumbres. Hasta aquí Pío XII. En cambio, la nueva forma de Pablo VI suprime la palabra latina ut, que significa para qué. Esto puede parecer insignificante, pero en Sacramentum Ordinis, Pío XII declaró que esta palabra era esencial, junto con las demás, para la validez. Al suprimir ese ut, ¿para qué?, el efecto sacramental que confiere en este caso el oficio de segundo rango, el sacerdocio, se atenúa, se relaja y pierde fuerza. Veámoslo. La forma antigua decía: renueva en sus entrañas el espíritu de santidad para que alcance recibido de ti, oh Dios, el cargo, etc. Y la forma nueva, al suprimir el ut, el para qué, queda así: renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, alcance recibido de ti, oh Dios, el cargo, etc. En otras palabras, la eliminación del para qué presupone una ordenación sacerdotal que ya ha sido celebrada y que sin embargo no se está realizando a medida que las palabras se van pronunciando. Esto hace que el nuevo rito sea de una validez cuestionable, es decir, dudoso. Pero el gran problema del nuevo rito no está en la forma, sino en las ceremonias circundantes que han sido eliminadas. Por lo tanto, los ritos y ceremonias que acompañan a las palabras de la ordenación son las que dan a la misma su significado preciso. Quiero añadir que en el ritual de los sacramentos preparado por Andrés Pardo y editado por la BAC, en su cuarta edición, la forma del sacramento del orden para los presbíteros queda redactada así: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo divino. Sigamos. A dilucidar el problema planteado en todo lo que hasta ahora se ha dicho, nos va a ayudar León XIII con su famosa bula Apostolice Cure, emitida el 13 de septiembre de 1896. Casi la mitad de la bula la dedica a exponer lo que la Iglesia Católica de aquella época, siglo XVI-XVII, hizo y dijo sobre el asunto de si el rito anglicano, conocido también como rito eduardiano, era válido o no. Con la suprema autoridad apostólica, León XIII va a cerrar para siempre la controversia sobre si las órdenes anglicanas eran válidas. En la bula habla de que ya, comillas, la autoridad de Julio III y de Pablo IV claramente muestra el origen de la práctica que ha sido observada sin interrupción por más de 3 siglos,
que las ordenaciones conferidas de acuerdo al rito eduardiano, más conocido como rito anglicano, deben ser consideradas nulas y sin efecto. Esta práctica es plenamente probada por los numerosos casos de absoluta reordenación conforme al rito católico incluso en Roma. Cierro comillas. Nos está diciendo León XIII que a todos los que habían sido ordenados con el rito anglicano y se convertían al catolicismo, eran de nuevo ordenados, y que ya Julio III y Pablo IV habían cerrado el asunto. Pero sigue la bula. Comillas. Por lo tanto, debe quedar claro para todos que la controversia últimamente revivida ya había sido definitivamente arreglada por la sede apostólica, y es por el insuficiente conocimiento de esos documentos que los escritores católicos la hayan considerado todavía una cuestión abierta. Pero, como afirmamos al principio, no hay nada que nos deseemos tan profunda y ardientemente como ayudar a los hombres de buena voluntad, enseñándoles con la mayor consideración y caridad. Por eso, nos ordenamos que el ordinal anglicano, que es esencialmente la clave de ese asunto, fuese una vez más examinado muy cuidadosamente. Cierro comillas. Qué grande ha sido la Iglesia que con su autoridad y bajo la luz del Espíritu Santo siempre ha ayudado a todos los hombres de buena voluntad para que se alejasen de cualquier error, enseñándoles la verdad plena. Por eso, para zanjar el asunto, manda examinar de nuevo muy cuidadosamente el ritual de órdenes anglicano. Sigue la bula. En el examen de cualquier rito dirigido a efectuar y administrar sacramentos, se hace una correcta distinción entre la parte que es ceremonial y la que es esencial. La esencial es la materia y forma. Todos saben que los sacramentos de la nueva ley, como signo sensible y eficiente de la gracia invisible, deben igualmente significar la gracia que ellos producen y producir la gracia que ellos significan. Esta significación, si bien debe darse en el rito esencial, es decir, en la materia y en la forma, pertenece, sin embargo, principalmente a la forma. Como quiera que la materia es por sí misma indeterminada, debe ser determinada por aquella, por la forma. Y esto aparece aún más claramente en el sacramento del orden, la materia del cual es la imposición de las manos, que de hecho, por sí misma, no significa nada definido, y es igualmente usada para varias órdenes, así como para la confirmación. Cierro comillas. Nos está diciendo el Papa León XIII que son las palabras, es decir, la forma del sacramento, las que determinan, explican el sentido de esa imposición de manos, que es la materia del sacramento del orden. La materia sin forma queda vacía, sin significado alguno, ya que el imponer las manos puede ser para bendecir, para confirmar, etc. Cada sacramento debe significar la gracia que produce y producir la gracia que significa. Sigue la bula. Comillas. Ahora bien, las palabras que hasta época reciente eran comúnmente tenidas por los anglicanos como la forma apropiada para constituir la ordenación sacerdotal, a saber, recibe el Espíritu Santo, ciertamente no expresan en lo más mínimo la sagrada orden del sacerdocio ni su gracia y poder, que es principalmente el poder de consagrar y de ofrecer el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. En ese sacrificio que no es mera conmemoración del sacrificio ofrecido en la cruz. Esta forma había sido de hecho aumentada con las palabras para el oficio y trabajo de sacerdote, etc. Pero esto más bien muestra que los anglicanos mismos percibían que la primera forma era defectuosa e inadecuada. Mas esta añadidura, si acaso hubiera podido dar a la forma su debida significación, fue introducida demasiado tarde
pasado ya un siglo desde la adopción del ordinal eduardiano, cuando, consiguientemente, extinguida la jerarquía, no había potestad alguna para ordenar. Cierro comillas. Los anglicanos se habían dado cuenta de que la forma que habían puesto en su ritual era defectuosa y añadieron algo que los subsanaba. Pero cuando hicieron esto ya habían pasado 100 años y por tanto habían perdido la sucesión apostólica y ya no podía servir para nada esa añadidura. Sigue León XIII, comillas. En vano ha habido esfuerzos para buscar la validez de las órdenes anglicanas en las otras oraciones del mismo ordinal. Que sirva a todas este argumento. De ellas, de las oraciones, ha sido deliberadamente eliminado todo lo que expresa la dignidad y el oficio de sacerdocio en el rito católico. Esa forma, consecuentemente, no puede ser considerada apta o suficiente para el sacramento, ya que omite lo que debería esencialmente significar. Lo mismo se aplica correctamente a las consagraciones episcopales. Para la fórmula recibe el Espíritu Santo, no solo fueron las palabras para el oficio y trabajo de un obispo, etc., añadidas en un periodo posterior, pero incluso esto, como ahora expondremos, debe ser entendido en un sentido diferente que el que tiene en el rito católico. Ni vale para nada citar la oración del prefacio Omnipotens Deus, dado que de la misma manera ella ha sido despojada de las palabras que denotan el summum sacerdocium, es decir, la plenitud del sacerdocio, que es lo que ostenta el obispo. De ahí resulta que, al ser totalmente arrojado del rito anglicano el sacramento del orden y el verdadero sacerdocio de Cristo, sacerdote sacrificador, y dado que el sacerdocio de ninguna manera es conferido verdadera y válidamente, por la misma razón, el episcopado de ninguna manera se puede conferir válidamente, tanto más que entre los primeros oficios del episcopado está el de ordenar ministros para la Santa Eucaristía y el sacrificio. Para el completo y preciso entendimiento del ordinal anglicano, aparte de lo que hemos señalado de algunas de sus partes, no hay nada más pertinente que considerar cuidadosamente las circunstancias bajo la cual fue compuesto y públicamente autorizado. Sería tedioso entrar en detalles y no es necesario hacerlo, ya que la historia de los tiempos muestra claramente el ánimo de los autores del ordinal contra la Iglesia católica. También nos muestra cómo se asociaron con los instigadores de las sectas heterodoxas, así como del fin que ellos tenían en mente. Siendo plenamente consciente de la necesaria conexión entre fe y culto, entre la ley de creer y la ley de orar, bajo pretexto de retornar a una forma más primitiva, ellos corrompieron el orden litúrgico en muchas maneras para adaptarse a los errores de los reformadores. Por esta razón, en el ordinal entero no solo no hay una clara mención al sacrificio, a la consagración, al sacerdocio y al poder de consagrar y ofrecer el sacrificio, sino que, como hemos expresado, toda traza de estas cosas que había en las oraciones del rito católico fueron eliminadas y tachadas. Con este defecto inherente en la forma se junta el defecto de intención, que es igualmente esencial al sacramento. La Iglesia no juzga acerca de la mente y la intención en cuanto es algo interno por naturaleza, pero en tanto que es manifestado externamente, ella está obligada a juzgar. Una persona que ha usado correctamente y seriamente la requerida materia y forma para producir y conferir el sacramento, se presume por esa misma razón haber intentado hacer lo que la Iglesia hace. En este principio descansa la doctrina de que un sacramento verdaderamente conferido
por un ministro, aunque éste sea hereje o no bautizado, siempre que el rito católico sea empleado. Por otro lado, si el rito es cambiado con la manifiesta intención de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y de rechazar lo que la Iglesia hace y que por la institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces es claro que no sólo está la necesaria intención ausente en el sacramento, sino que la intención es contraria y destruye el sacramento. Cierro comillas. Hasta aquí León XIII. Quiero aclarar que una persona no bautizada solo podrá conferir el sacramento del bautismo, pero no los demás sacramentos. León XIII nos sigue diciendo que si un ministro válido, en este caso un obispo, utiliza el rito católico para conferir el sacramento del orden, empleando la materia y la forma correctas, nos estará indicando que dicho ministro ha tenido la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Ya dijimos que para que un sacramento sea válido hace falta ministro válido. Para el sacramento del orden sacerdotal el ministro debe ser obispo. Materia, que consiste en la imposición de las dos manos sobre la cabeza de quien va a recibir el sacerdocio. Forma, que consiste en pronunciar las palabras que informan la materia, que explican el porqué de la imposición de manos. Intención, de hacer lo que la Iglesia hace, es decir, lo que la Iglesia hace y quiere que se haga. Y esta intención, que es subjetiva, pues no podemos saber lo que el ministro piensa, se demostrará si el citado ministro pone en ejecución con seriedad todo el rito católico, utilizando perfectamente la materia y la forma del sacramento. Lo anterior nos estará dando la prueba de que la intención del ministro es correcta. Pero si ese ministro cambia oraciones, añade lo que le viene en gana, cambia todas algunas palabras de la forma sacramental, etc., todo eso que hace y dice nos estará indicando que el ministro no tiene la intención requerida para que el sacramento sea válido, pues no está haciendo lo que la Iglesia hace, quiere y manda se haga. Bien, esto se puede aplicar perfectamente al ritual anglicano, y León XIII nos ha dicho que si se cambia el rito con la intención manifiesta de introducir un nuevo rito no aprobado por la Iglesia, cambiando y rechazando lo que la Iglesia hace y manda se haga, entonces queda claro que no solo hay la mínima intención requerida para que un sacramento sea válido, sino que esa intención que los anglicanos plasmaron en su ritual de órdenes es adversa y destructora del sacramento. En otras palabras, que el sacramento será totalmente inválido. Y por último, para que un sacramento surta efecto, hace falta un sujeto válido. En este caso, para poder recibir el orden sacerdotal, el sujeto tiene que ser un varón. Bien, León XIII nos ha enseñado en la bula que estamos tratando que los anglicanos en su ritual han rechazado todo lo que la Iglesia Católica hacía, mandaba y quería se hiciese. Los anglicanos han eliminado deliberadamente a conciencia todo lo que establecía la dignidad y oficio del sacerdocio en el rito católico. En dicho ritual no hay ninguna mención clara del sacrificio, de la consagración, del sacerdote sacrificador. No han dejado ni rastro de todas esas oraciones que estaban en el rito romano. Todo esto lo rechazaron y eliminaron a conciencia. Y así, por causa de haber acogido la herejía protestante y haber eliminado todo lo que oliese a católico, el sacerdocio y el episcopado anglicano no tienen ninguna validez. Y esto lo va a confirmar León XIII, acabando la bula Apostolicae Curae de la siguiente manera, comillas: entonces, considerando que este tema, aunque ya decidido por los anteriores papas, había sido puesto de nuevo a discusión por ciertas personas
y que a partir de ahí podría haberse fomentado un pernicioso error en la mente de aquellos que podrían suponerse a sí mismos poseedores del sacramento y los efectos de las órdenes, que de ninguna manera podrían poseerlos, nos pareció bueno pronunciar en el nombre del Señor nuestro juicio. Por eso, adhiriéndonos estrictamente en este asunto a los decretos de los pontífices nuestros predecesores y confirmándolos más plenamente, y por decirlo así, renovándolos por nuestra autoridad, por propia iniciativa y a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones llevadas a cabo conforme al rito anglicano han sido y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. Declaramos que estas letras y todas las cosas contenidas en ellas no deberán ser en ningún momento impugnadas u objetadas, y que son y serán siempre válidas y en vigor, y serán inviolablemente observadas tanto jurídicamente como de otras maneras por todos aquellos de cualquier rango y preeminencia, declarando nulo y sin efecto cualquier cosa que en estas materias puedan intentar decir lo contrario, ya sea voluntaria o involuntariamente, por persona cualesquiera, autoridad o pretexto el que sea. Dado en Roma, en la Basílica de San Pedro, en el año de la encarnación de nuestro Señor, 1896, en los idus de septiembre, en el 19 año de nuestro pontificado. Leo, Papa XIII. Por si a alguien le pasa desapercibido, para que un papa hable ex cátedra, no hace falta que declare un dogma, como por ejemplo el de la Inmaculada o la Asunción. En esta simple bula, León XIII está definiendo sin posibilidad de error que, por nuestra autoridad y a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones llevadas a cabo conforme al rito anglicano han sido y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. Esta bula es infalible y tiene vigencia para siempre. Quede esto claro, para siempre. Algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la citada bula que trata de los anglicanos con el tema que estamos tratando de la Iglesia conciliar? La verdad es que sí que tiene que ver y mucho, ya que pareciera que León XIII hubiera estado escribiendo dicha bula a la Iglesia del Vaticano II y a su nuevo rito de órdenes. Vamos a ver ahora algunas oraciones y ceremonias que en el rito tradicional especifican y establecen la verdadera naturaleza del sacerdocio y que en el nuevo rito de ordenación de Pablo VI han sido sistemáticamente suprimidas. Al empezar la ceremonia en el rito tradicional, el obispo se dirige a los que van a ser ordenados y entre otras cosas les dice: porque es deber del sacerdote ofrecer, se está refiriendo al sacrificio, bendecir, presidir, predicar y bautizar. Esta admonición ha sido eliminada. A continuación, sigue la letanía de los santos, que en el nuevo rito ha sido muy abreviada, amén de suprimir la siguiente petición, que no es nada ecuménica. Que te digne volver a la unidad de la Iglesia a todos los que viven en el error y traer a la luz del Evangelio a todos los infieles. Esta oración no le gustaba nada de nada, así que fue a la papelera. Seguido, el obispo impone las manos sobre la cabeza del ordenando, cumpliendo así la materia del sacramento, y después hace el prefacio consagratorio, cuya forma ha sido cambiada al quitar de la misma el ut. ¿Para qué? A continuación, el obispo proclama esta oración que incluye lo siguiente: transformen con su bendición inmaculada el pan y el vino en el cuerpo y sangre de tu Hijo,
para bien de tu pueblo, que por supuesto también ha sido abolida. El obispo entona el Veni Creator Spiritus mientras unge las manos del sacerdote, al mismo tiempo que dice: dígnate, Señor, consagrar y santificar estas manos por esta unción y bendición nuestra, para que todo lo que bendigan sea bendito, y todo lo que consagren quede consagrado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay que decir que el nuevo rito suprimió también esta importante oración mencionada por Pío XII en Mediator Dei, diciendo que sólo los sacerdotes están investidos del carácter indeleble que los configura al sacerdocio de Cristo, y sólo sus manos son consagradas para que sea bendito todo lo que bendigan, y todo lo que consagren sea consagrado y santificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ceremonia del rito tradicional sigue con lo que el obispo le dice al recién ordenado sacerdote: recibe la potestad de ofrecer sacrificios a Dios y de celebrar misas, tanto por los vivos como por los difuntos, en el nombre del Señor. Tan significativa y primordial oración, también el nuevo rito la arrojó al cesto de los papeles. Al final ya casi de la ceremonia, el nuevo sacerdote se arrodilla ante el obispo, que impone de nuevo sus manos sobre su cabeza al mismo tiempo que dice: recibe el Espíritu Santo. A aquellos a quienes perdones los pecados les serán perdonados, y a aquellos a quienes se los retengas les serán retenidos. Una ceremonia más y una oración más extirpada por Montini, que la sustituyó por lo siguiente: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. ¡Qué diferencia! Asimismo, fue anulada la munición final que dice: debido a que el cargo que habéis de administrar es muy delicado, os amonesto que antes de que os acerquéis al altar a celebrar la misa, aprendáis con suma diligencia de otros sacerdotes doctos y experimentados el orden de todo ello y la consagración, fracción y comunión de la víctima. Fueron suprimiendo y suprimiendo hasta llegar a suprimir también la bendición final, que decía así: la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros, para que seáis colmados de bendiciones en el orden sacerdotal y ofrezcáis sacrificios propiciatorios por los pecados y las ofensas del pueblo a Dios omnipotente, quien sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Después de la bendición, el obispo les dice a los nuevos sacerdotes que digan 3 misas: una del Espíritu Santo, otra de la bienaventurada siempre Virgen María, y la tercera por las almas de los fieles difuntos. De esto, por supuesto, no dejaron nada de nada. Hemos comprobado que en el nuevo rito de Montini se han eliminado todas las oraciones que declaraban que la misión esencial del sacerdote es ofrecer el sacrificio propiciatorio por los vivos y por los difuntos. Esto es lo que prácticamente hicieron los anglicanos al componer su nuevo ritual de órdenes. Ellos quisieron exterminar en su nuevo rito todo aquello que pudiera indicar algo sobre el sacrificio, sobre el sacerdote sacrificador. Por lo tanto, podemos afirmar que el rito anglicano y el rito montiniano son, pero que muy similares. Parecería que los dos ritos los ha redactado el mismo personaje. Y en realidad es así. Pues ese mismo personaje que estaba detrás de los dos ordos es el astuto y malévolo diablo. El inglés Michael Davis estudió seriamente el asunto que estamos tratando y es una autoridad y un referente en el tema. Michael, con su obra El orden de Melquisedec, quería demostrar que el nuevo rito de órdenes era válido, pero a fuerza de ser honesto no pudo demostrarlo.
Veamos las conclusiones a las que llegó. Dice Michael Davis, comillas, en el nuevo rito de ordenación no hay ninguna oración que deje claro que la esencia del sacerdocio católico es la investidura de poderes para ofrecer el sacrificio de la misa y de absolver los pecados, y que el sacramento imprime un carácter que diferencia a un sacerdote de un lego, no solo en grado, sino en esencia. No hay en todo el ritual de Pablo VI ni una palabra que sea incompatible con la creencia protestante. Cierro comillas. Lógico, pues Montini era mucho más protestante que los mismos protestantes. Sigue diciendo Michael que si, comillas, el rito nuevo se llegase a declarar válido, se estaría de este modo negando lo que la Bula Apostolicae Curae afirma, que si el nuevo rito despojado de toda oración preceptiva, que significa el poder esencial del sacerdote, fuera válido, no habría ninguna razón para negar que también el rito anglicano fuera asimismo válido. Cierro comillas. Es un argumento muy serio el que esgrime Michael, ya que son tan parecidos los dos rituales, el anglicano y el nuevo católico, entre comillas, nacido del Vaticano II, que si se declara que el uno es válido, no se puede decir lo contrario del otro, y viceversa. Sería una gran incoherencia decir que el anglicano es inválido y el montiniano es válido. Y en este caso tenemos que recurrir al argumento de autoridad para dilucidar la controversia. Y este argumento de autoridad lo tenemos en la bula de León XIII, por la que infaliblemente sabemos que el ritual anglicano es totalmente inválido, totalmente nulo, y por lo mismo su hermano, digamos gemelo, el ritual de órdenes de Pablo VI, también lo es. Es clarísima la respuesta y no admite objeción alguna. Dejemos ahora a Michael Davis despejar aún más el asunto. Comillas. Sobre el nuevo ritual católico me gustaría citar un pasaje de Apostolicae Curae y preguntar a cualquier lector que me demuestre cómo las palabras que el Papa León XIII escribió sobre el rito de Cranmer, el rito anglicano, no puedan ser aplicables al nuevo rito de órdenes católicos. Las diferencias entre el rito católico de 1968 y del nuevo ritual anglicano son tan mínimas que es difícil creer que no están dirigidas para el mismo propósito. Cuando los cambios se consideran en conjunto, parece imposible creer que cualquier católico íntegro pueda negar que no sea evidente y alarmante el paralelo con la reforma de Cranmer. Los protestantes del siglo XVI cambiaron el pontifical tradicional porque ellos rechazaban la doctrina católica del sacerdocio. El arzobispo Bugnini y su concilio cambió de tal manera el pontifical romano que hace que parezca que hay poca o ninguna diferencia entre católicos y protestantes. Cierro comillas. Hay que resaltar la honestidad de Michael Davis, pues a pesar de que su intención era demostrar que el rito nuevo era válido, ante la evidencia innegable, tuvo, como acabamos de ver, que afirmar lo contrario, aunque él lo intenta arreglar a la desesperada, diciendo que como Pablo VI es Papa, el Espíritu Santo no permitiría que la autoridad suprema promulgara un rito sacramental inválido. Aquí Michael cae en el gravísimo error de afirmar que es Papa y que al mismo tiempo pueda decir todo lo contrario de los demás papas, y en este caso de la bula dogmática de León XIII. ¿Es que el Espíritu Santo que según Michael dirigía a Montini para que no pudiera hacer un rito inválido, es el mismo Espíritu Santo que dirigía a León XIII para proclamar que ese rito es inválido? Pues claro que no. Dios Espíritu Santo no puede tener dos discursos. Un discurso sería toda la tradición de la Iglesia hasta el Vaticano II, y otro discurso totalmente diferente
sería desde el Vaticano II hasta hoy. Y eso no puede ser, pues existe el principio de no contradicción y el sentido común. A lo largo de toda la esencial conferencia se ha hablado largo y tendido sobre el asunto, al que quiero añadir lo siguiente. ¿No suena a blasfemia decir que hoy el Espíritu Santo nos enseña una verdad infaliblemente revelada, que tiene valor eterno, y mañana ese mismo Espíritu Santo nos dice totalmente todo lo contrario sobre esa verdad? Esto no puede ser de recibo. Esto es terrible. Pero por desgracia hay muchos, incluso tradicionalistas, que piensan de esa manera. Pero sigamos. De todo lo que llevamos explicado hasta ahora, debemos concluir que es evidente que en el nuevo rito no hay intención alguna de querer ordenar sacerdotes para ofrecer el santo sacrificio a Dios, ya que todo lo que en el rito tradicional hablaba del sacerdote sacrificador, del sacrificio de la misa, del poder de perdonar los pecados, etc., fue sistemáticamente suprimido y aniquilado. Además, debemos recordar que de las formas de ordenación del sacerdote en el nuevo rito, suprimieron el ut, ¿para qué? Y este ut había sido puesto por Pío XII como integrante de la forma en su declaración infalible. Cambiar o suprimir cualquier palabra o cualquier punto o coma de una forma sacramental es cosa más que seria. Afecta a la sustancia de la significación la ausencia de la conjunción ut, a pesar de que se impone una cierta duda de si al suprimir el ut se invalida el rito. La cuestión más o menos queda abierta y depende mucho de la razón por la cual se suprimió el ut. He aquí el quid de la cuestión, que ha quedado visiblemente despejado a lo largo de la charla. La intención por la que quitaron el ut y todo lo demás que anularon era simplemente porque el sacerdocio que los Novus Ordo querían transmitir no era el sacerdocio sacrificador y perdonador de pecados católico, sino el sacerdocio protestante, que consiste en que sus ordenados no sean sacerdotes, sino que sean los presidentes y guías de la comunidad. Por todas las cosas descritas más arriba y que fueron suprimidas por los anglicanos y también por los católicos, entre comillas, montinianos, fue por lo que León XIII declaró inválido el ritual anglicano y por ende también el de Montini, pues ambos son prácticamente iguales. No hay mucho más que decir sobre el tema de la ordenación de sacerdotes y no les quiero marear más, pero queda un punto que es todavía mucho más clarificador y que soluciona en un pispás todo lo dicho hasta ahora. ¿Cuál es esa llave maestra? Muy fácil. Esa llave maestra es el nuevo rito de la consagración de obispos. No se asusten, que el nuevo asunto a tratar va a ser mucho más cortito. Manos a la obra. Pío XII en Sacramentum Ordinis del 30 de noviembre de 1947 manda lo siguiente: en cuanto a la materia y la forma en la otorgación de cada una de las órdenes, por nuestra misma suprema autoridad apostólica, decretamos y constituimos lo siguiente. En la ordenación o consagración episcopal, la forma consta de las palabras del prefacio, de las que son esenciales y por tanto requeridas para la validez, las siguientes. Completa en tu sacerdote la plenitud de tu ministerio y provisto de los ornamentos de toda glorificación, santifícalo con el rocío del ungüento celeste. Vemos que con la mención completa en tu sacerdote la plenitud de tu ministerio y provisto de los ornamentos de toda glorificación de la forma tradicional, está significando de manera inequívoca
el poder del episcopado, que es la plenitud del sacerdocio. Pablo VI, en el nuevo rito que vertió en su Constitución Apostólica Pontificalis Romani, se inventa una forma totalmente distinta. Tal es así que de las palabras de la forma tradicional solo conserva la palabra et, que significa y. Es gracioso, lo cambió todo. Todo es nuevo menos la conjunción y. Veamos la nueva forma. Y ahora derrama sobre este elegido aquella fuerza que está en ti, el Espíritu que gobierna, que has dado a tu Hijo amado Jesucristo, el Espíritu que Él mismo dio a los santos apóstoles que han fundado la Iglesia en todo lugar para constituir tu templo, para la gloria incesante y alabanza de tu nombre. Aquí acaba la forma. Es tan larga la forma que al acabar el obispo casi tiene que pedir un vaso de agua. Esta forma es pura algarabía. Ya se ha dicho que las formas en general suelen prestarse a la ambigüedad, por lo que es necesario que en el contexto ritual quede bien precisado su sentido para que produzca su efecto sacramental. La forma modernista casi triplica en el número de palabras a la tradicional. Esta contiene 16 palabras, aquella 43. La nueva forma de Montini es muy parecida a la que dicen que viene de la Traditio Apostólica de Hipólito, lo cual es muy dudoso que sea así. Esos textos son reconstrucciones relativamente recientes y su origen y atribución a Hipólito solamente se presume y sobre todo no hay indicios ciertos que nos permitan identificar esas oraciones con la forma sacramental oficialmente prescrita y empleada por la Iglesia de aquel tiempo. Vuelvo a decir que la Traditio Apostólica atribuida a Hipólito es un documento de origen dudoso y no hay de hecho ninguna evidencia documental de que sirviera algún tiempo como ritual para ordenar sacerdotes y obispos católicos. A Hipólito, que nació sobre el año 160, el Papa Ceferino le ordenó sacerdote. Hipólito fue discípulo de San Ireneo. Por sus diferencias doctrinales tuvo que abandonar Roma y cuando a la muerte del Papa Ceferino fue elegido Calixto, Hipólito fundó una comunidad cismática y es de hecho considerado como uno de los antipapas. Y es probablemente en este momento cuando él escribió la tradición apostólica, tal vez para el uso de su comunidad cismática. Esto coincide con lo que hizo Pablo VI, también cismático. Después, durante la persecución de Massimiano, Hipólito fue llevado a las minas de Cerdeña, donde también estaba el Papa Ponciano. Antes de su martirio, Hipólito se reconcilió con el Papa y debido a esa conversión de última hora, se le incluyó en el martirologio como un mártir más. El cisma de Hipólito se terminó con la muerte del mismo. Pablo VI le concedió a Hipólito una autoridad inusitada, autoridad que nunca tuvo en la verdadera Iglesia, nunca. Hay muchos y buenos estudios sobre el tema y según investigaciones más recientes se ha demostrado que la Traditio Apostólica ni siquiera se refería a Hipólito, sino más bien a un homónimo sacerdote de Alejandría que murió alrededor de 253 o a un obispo de sede desconocida. Por lo tanto, la susodicha Traditio es de autor desconocido y ese autor se define ahora por los eruditos como pseudo Hipólito. Es curioso y clarividente que Pablo VI elija para su nuevo ritual los escritos de un cismático que había sido antipapa, como él lo es. Esto nos recuerda también a Roncalli, que toma el nombre de otro antipapa, Juan XXIII. Pareciera que a los Roncalli y Montini
se sienten muy a gusto y muy representados por los susodichos antipapas. En la introducción al pontifical romano de Pablo VI se asegura que la fórmula derivada de la tradición apostólica está todavía en uso en la liturgia de ordenación de los coptos y de los sirios occidentales. No me entretengo en decir los prefacios y formas de los rituales coptos y sirios, pero lo que sí quiero decir es que lo que Pablo VI afirma en el prólogo de su nuevo pontifical no corresponde en absoluto a la verdad. El rito que copiaron los conciliares es un rito de entronización de un patriarca que ya había sido consagrado obispo anteriormente. Es como si dijéramos algo parecido al rito con el que se eleva a cardenal a uno que por supuesto es ya obispo. Está demostrado que el rito de consagración episcopal modernista coincide absolutamente con ese rito sirio, que no era para consagrar obispos, sino para entronizarlos. Además, esa nueva forma consagratoria lleva consigo una herejía. Veamos. Juan Pablo II, en su encíclica publicada en mayo de 1986, Dominum et Vivificantem, profesa la herejía de la cristología según el Espíritu. Dice en el número 17 de esa encíclica: conviene subrayar aquí claramente que el Espíritu del Señor que se posa sobre el futuro Mesías es ante todo un don de Dios para la persona de aquel siervo del Señor. Aquí comprobamos la gran herejía en la que afirma que Cristo no es el Hijo de Dios encarnado, sino un hombre que se hizo divino cuando recibió el Espíritu. No, Jesús no recibió el Espíritu como don, sino que Jesús, por la encarnación, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Además, Jesús, desde su encarnación, siempre fue Mesías, y no como dice Karol Wojtyła, que el Espíritu del Señor se posa sobre el futuro Mesías. Terrible. Sabemos y bien que el Espíritu Santo no es de ninguna manera un regalo o don de Dios a la persona del Mesías, porque ésta es a través de la unión hipostática la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la que procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por igual. De esta manera, la modernista forma de consagración episcopal cae en ese tremendo error al afirmar que el Espíritu Principalis que has dado a tu Hijo amado Jesucristo, el Espíritu que Él mismo dio a los santos apóstoles, etc. Aquí vemos que el Espíritu aparece como un don a Cristo, que no lo poseía antes. Como nos damos cuenta, el asunto es fuerte. Comprobamos que Montini lleva a cabo un cambio sustancial en la forma del orden episcopal que había sido prescrito por Pío XII, reemplazando todas las palabras que el Papa Pacelli había decretado como necesarias para la validez y que expresaban de manera inequívoca el efecto sacramental que quieren producir, esto es, el poder de la plenitud del sacerdocio. En el pontifical montiniano no hay nada que indique que la consagración episcopal confiere facultades específicas para el nuevo obispo, como son el poder de consagrar obispos y ordenar sacerdotes, y aunque Pablo VI insertó algunas oraciones pertenecientes a la liturgia copta y al asirio occidental, estas oraciones no tienen ningún carácter sacramental, las utilizaban para entronizar a los patriarcas. Un paso más, ánimo que va quedando menos. Analicemos ahora un poco el término Spiritum Principalem que aparece en la nueva forma de consagración de obispos. Este término no hace referencia expresa al Espíritu Santo. Significa espíritu gobernante, espíritu de los jefes. En la forma nueva se le pide a Dios Padre que derrame el Espíritu Santo, o más bien el espíritu gobernante.
Pero ¿para qué se pide ese espíritu? ¿Con qué finalidad? No nos lo dice. Además, el Espíritu Santo también se derrama en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación de sacerdotes. Aquí ese término abstruso no está diciendo nada de nada ni aclarando nada. Viene a cuento ahora traer a colación lo que los obispos ingleses escribieron en defensa del Apostolische Cura. Dijeron estos obispos, comillas, el hecho de que los anglicanos hayan añadido la palabra obispo a su forma, de ello no se sigue que la haga válida, ya que según su doctrina no consideran al obispo fuente del orden de un grado más alto que el de un sacerdote, ya que de hecho le consideran como un supervisor, en lugar de la persona que tiene la plenitud del sacerdocio. Por lo tanto, si aún la palabra obispo insertada en la forma no sirve para nada por el concepto que ellos tienen de lo que es un obispo, cuánto menos servirá la expresión sin sentido de espíritu principalis. Para terminar el arduo tema, vamos a examinar lo que aparte de la forma es lo más importante, y esto es la significatio ex aiuntis, que como vimos al tratar del ritual del orden sacerdotal, es el contexto, es el conjunto de ceremonias que rodean y acompañan a la forma sacramental y que le dan a la misma su significado preciso, su significado católico. León XIII nos decía que el ritual de órdenes anglicano reformado en 1662, aunque utilizaba las palabras sacerdote y obispo, estos términos significan para ellos cosas muy diferentes de las que significan para los católicos, y por lo tanto ese ritual, aunque con esa añadidura, sigue haciendo inválidas las órdenes. De ahí lo importantísimo del contexto de las ceremonias en que se inserta la forma sacramental. León XIII decía que los anglicanos de su pontifical, de su ritual, habían eliminado toda mención clara sobre el sacrificio, sobre la consagración, es decir, del poder que tiene un obispo para consagrar otros obispos, sobre el poder del sacerdote para consagrar y ofrecer el sacrificio, etc. Ya que los protestantes no creen en todo eso. Y ahora vamos a ver cómo los montinianos han hecho lo mismo, pues ellos tampoco creen. Es más, una forma sacramental válida situada en un ritual no católico no hace válido el sacramento. Esto quiere decir que aunque la forma nueva fuera totalmente correcta, al estar insertada en un ritual no católico, como es el de Pablo VI, no sería válida. Vamos a ver un poco esto. Del nuevo ritual pontifical de obispos se suprimió. En la ceremonia tradicional, el elegido para obispo, de rodillas delante del consagrante principal, pronuncia con las manos colocadas sobre los evangelios una forma larga de juramento. Promete a Dios de promover los derechos, honores, privilegios de la autoridad de la Santa Iglesia Romana, de cumplir con todas sus fuerzas y hacer cumplir a los demás las leyes de los santos padres, los decretos y ordenanzas y las reservas y los mandatos apostólicos, de combatir y procesar de acuerdo con su poder los herejes, cismáticos y rebeldes contra el Santo Padre, el Papa y sus sucesores. Este juramento se ha eliminado. Combatir y procesar a herejes, cismáticos, etc. Pobre Montini si no borra esto. Después viene el examen del candidato que comienza así. La antigua doctrina de los santos padres enseña y ordena que quien es elegido para el episcopado se examine en primer lugar cuidadosamente, con toda la claridad, sobre su fe por la Santísima Trinidad.
En el nuevo rito el examen es muy rápido y las preguntas para confirmar los distintos artículos del credo se han eliminado, amén de cuando le pedían al nuevo obispo de anatematizar todas las herejías que se puedan levantar en contra de esta Santa Iglesia Católica. Esta función, que es una de las principales del obispo, les horroriza a los herejes modernistas y ecumenistas y por lo tanto lo eliminaron rápido. En el rito tradicional, el consagrante instruía al obispo electo con estas palabras: el obispo tiene que juzgar, interpretar, consagrar, ordenar, ofrecer el sacrificio, bautizar y confirmar. Esta importantísima instrucción, que muestra el poder del episcopado católico, fue borrada de un plumazo. Lo anterior es muy importante para la significatio es adjunctis. Su eliminación dice mucho de la mala intención de los modernistas. En ninguna parte del nuevo rito se mencionan las funciones del obispo de juzgar, atar y desatar, de consagrar otros obispos, de ordenar sacerdotes, de confirmar. Entre las funciones enumeradas se señala con detalle las diferencias específicas de ese plus de potestad sobre las del sacerdote. Y ese más que el obispo posee es el poder que tiene de transmitir las sagradas órdenes del sacerdocio y además el poder de asegurar la sucesión apostólica, consagrando nuevos obispos. Esto es cuando dice consagrar y ordenar, así como ser el ministro ordinario de la confirmación. Todo esto que explica la potestad exclusiva del sumo sacerdocio que la ostenta el obispo ha sido abolido. Citando a León XIII, comillas, se ha eliminado deliberadamente todo lo que en el rito católico designaba con toda claridad la dignidad y funciones específicas del obispo. En el rito tradicional, después de la oración del prefacio de consagración, las funciones del obispo eran otra vez repetidas. Darle, Señor, las llaves del reino de los cielos, porque todo lo que Él unirá en la tierra esté atado igualmente en el cielo, y lo que en la tierra Él desate, así sea también en el cielo. Que los pecados que retenga se retengan, y perdonad, oh Señor, los pecados que Él perdonará. Que Él no haga de las tinieblas luz, como ha ocurrido desde el Vaticano II, o de la luz tinieblas. Que no llame al mal bien y al bien mal, como hace toda la Iglesia conciliar. Establecerle, Señor, en la silla episcopal para dirigir vuestra Iglesia y los fieles que se le han dado. Cierro comillas. No hay que decir que todo lo anterior también fue aniquilado. Además, se han acortado muchísimo y se han cambiado todas las letanías de los santos. Se han suprimido muchas de las oraciones y ceremonias de la unción con el santo crisma. Se ha eliminado la oración propia de la bendición del báculo pastoral. Se han suprimido las oraciones de la bendición e imposición de la mitra. Se han eliminado las oraciones para la bendición e imposición de los guantes episcopales. Y las oraciones que han dejado las han acortado y alterado siempre con arreglo al respeto ecuménico por las sectas protestantes. El concepto de verdad y su defensa ha desaparecido totalmente, así como todo el aspecto de sacrificio. Aparte de lo anterior, Pablo VI también abolió el subdiaconado y algunas órdenes menores, al igual que hicieron los anglicanos. Pablo VI impuso con su autoridad apostólica el nuevo ritual para que fuera firme y efectivo desde ese momento y en el futuro. Vamos a ir recapitulando. Ellos han cambiado todo el rito de ordenaciones.
tanto de obispos como de sacerdotes, con otra intención totalmente diferente a lo que la Iglesia ha hecho siempre. Santo Tomás en la Suma Teológica dice: la intención es esencial para el sacramento. Por tanto, si se intentase con una adición o sustracción realizar un rito distinto al reconocido por la Iglesia, parece que el sacramento no es válido, pues no parece tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Hasta aquí Santo Tomás. Una forma sacramental que no exprese lo que se supone debe lograr es definitivamente inválida. Y además, el problema no está solo en la forma. El problema mayor está en el rito completo, en toda la ceremonia de ordenación. Ellos han cambiado todo el rito para consagrar obispos, han cambiado todo el contexto litúrgico, que vuelvo a repetir una vez más, son las ceremonias que rodean a lo esencial del sacramento, que es la materia y la forma. Solo han dejado de lo antiguo la materia, que es la imposición de las manos sobre la cabeza del que va a ser consagrado. Todo lo demás lo han devastado. Es verdad de fe que la Iglesia Católica no puede dar ritos sacramentales malvados, dañinos o inválidos. Tal idea contradice la promesa de la infalibilidad e indefectibilidad dada por nuestro Señor. Esto es una prueba más de que Montini fue un usurpador. Escuchemos al Concilio de Trento. Ciertamente la Madre amorosa, la Iglesia, es inmaculada en los sacramentos, por la cual da luz y alimenta a sus hijos, en la fe que siempre ha conservado inviolable, en sus sagradas leyes impuestas a todos, en los consejos evangélicos que ella recomienda, en esos dones celestiales y gracias extraordinarias mediante las cuales, con inagotable fecundidad, genera huestes de mártires, vírgenes y confesores. Y Pío XII, en el número 66 de Mediator Dei, aclara aún más el tema diciendo, comillas, la Iglesia es infalible en su disciplina general. Por el término general se entienden las leyes y prácticas que pertenecen al ordenamiento externo de toda la Iglesia. Tales cosas serían aquellas que se refieren a la adoración externa, como la liturgia y las rúbricas, o la administración de los sacramentos. Si ella, la Iglesia, pudiera prescribir, ordenar o tolerar en su disciplina algo en contra de la fe y la moral, o algo que resultara en detrimento de la Iglesia o en daño de los fieles, se apartaría de su misión divina, lo cual es imposible. Cierro comillas. Repito lo dicho, lo cual es imposible. Intentemos aplicar esto a la Iglesia conciliar y nos daremos cuenta rápidamente que se llega al absurdo, pues esa Iglesia ha convertido algunos sacramentos en veneno, lo cual es imposible pudiera hacer la Iglesia católica. Luego, esto es innegable y es una prueba más de que esa Iglesia es falsa hasta la médula, ya que la Iglesia fundada por Cristo no puede dar a sus fieles jamás ponzoña, como lo ha hecho y sigue haciendo la Iglesia del Vaticano II. El sacramento del orden, sobre todo el episcopal, es inválido por defecto de forma e intención, como León XIII aplicó al ritual anglicano, que es muy similar al montiniano. De ahí se deduce que la Iglesia conciliar no está en mejor situación que la anglicana u otras ramas protestantes que comparten su suerte. La Iglesia conciliar no es más que una rama muerta, mejor dicho, más que muerta, es un cadáver que apesta horriblemente. Michael Davis, que quería a toda costa defender la validez de las órdenes modernistas, después de analizar hasta el extremo el rito de ordenación sacerdotal,
tuvo que llegar a la conclusión de que si el rito anglicano era inválido, como lo declara infaliblemente León XIII, el montiniano asimismo lo tiene que ser igual. Para decir que era válido tuvo que acudir al argumento de autoridad, pues se agarraba a una verdad al decir que un ritual promulgado y aprobado por la sede apostólica tiene que ser ciertamente válido. Y esto es así, pero aprobado por la sede apostólica y no por herejes y cismáticos usurpadores modernistas. Además, esto es ilógico, por los que afirman que Montini no podía crear un sacramentario inválido, pues para eso era el Papa. Al mismo tiempo, sin dudarlo mucho, afirman también que ese mismo Papa legítimo puede promulgar canonizaciones inválidas y promover herejías. Esto es una burrada en el campo de la teología católica y nos hace ver que el modernismo, la nueva teología, está bien afincada en muchos miembros del campo tradicionalista. Michael Davis no se atrevió después de su fiasco a estudiar la validez de la consagración episcopal, pues sabía que no podía defender esa consagración. Si del sacerdocio llegó a decir que no valía, imaginemos lo que habría dicho de la consagración episcopal. Es importante saber que también son inválidas las ordenaciones sacerdotales y consagraciones episcopales que hacen los obispos modernistas, aunque las hagan con el rito tradicional, ya que ellos no son obispos válidos. Por lo tanto, llevamos ya 50 años de órdenes impías, y es el momento de pensar bien una frase muy certera del difunto padre Karl Pulvermacher, franciscano, cuando dijo: una vez que no haya más sacerdotes válidos, permitirán la misa en latín. Y así fue. Es tremendo y horroroso. Sin obispos, que son el primer eslabón de la estructura eclesial, se acaba la apostolicidad de la Iglesia. Se terminan los sacerdotes, desaparecen los sacramentos, todo se acaba. La fuente de la sucesión apostólica en la Iglesia conciliar se ha secado totalmente. Y si una fuente se seca, se secan también los arroyos que de la misma dimanan. Y al final, todo se convierte en un inmenso erial. Hoy solo hace falta abrir los ojos y verlo. Es crucial saber que el nuevo rito de las Sagradas Órdenes fue aprobado el 18 de junio de 1968, aunque su entrada en vigor fue el 6 de abril de 1969. Desde esa fecha, 6 de abril de 1969, se perdieron en la Iglesia conciliar las sagradas órdenes del sacerdocio y del episcopado. Es decir, se perdió la sucesión apostólica y el sacerdocio. Y así, Ratzinger fue ordenado sacerdote con el rito tradicional y consagrado obispo, entre comillas, con el nuevo rito el 28 de mayo de 1977. De ellos se deduce que Benedicto XVI es solamente sacerdote, pero no obispo. Y Bergoglio, que fue ordenado sacerdote con el nuevo rito el 13 de diciembre de 1969, y obispo mucho más tarde, no es sacerdote ni obispo, es un simple laico usurpador. Para acabar, voy a explicar un sencillo silogismo que en poquitas palabras resume todo el tema. Premisa mayor. El ritual de órdenes sacerdotales y episcopales anglicano, León XIII, declaró infaliblemente que era inválido, totalmente nulo. Premisa menor. El ritual de órdenes sacerdotes y episcopales de la Iglesia conciliar que promulgó Montini es prácticamente igual que el anglicano. Conclusión. Si uno es inválido, el otro también tiene que serlo
por su similitud. Quiero darles un 10 por haber aguantado el chaparrón de esta charla cuyo tema es árido, pero al mismo tiempo es necesario conocer. Cuando uno se da cuenta del gran engaño y estafa en la que ha vivido un cierto número de años, parece quedarse sin tierra bajo sus pies. Parece todo desplomás. Y es al contrario, pues eso quiere decir que Dios te ha juzgado digno de llegar a conocer y sufrir la verdad. La verdad da la vida, la mentira mata.